Dear gracious, wonderful, and loving Heavenly Father, Amoroso y misericordioso Padre que estás en los cielos. I personally want to thank you for the opportunity to call you Father. Personalmente te doy gracias porque me das la oportunidad de llamarte Padre. Because there were many days in my life where I did not see you as a loving Father. Porque habían muchos días en mi vida que yo no te veía como mi Padre Celestial. But to be able to speak that name from my heart towards you, Lord, Pero hoy puedes hablar desde mi corazón que tú eres ese Padre especial. is something that is very precious to me. Alguien que es una bendición para mí. And my hope is that it's precious to everyone here. Y mi esperanza sea también la esperanza de cada uno de nosotros. Lord, I only have 1 hour to address them. Señor, solamente tengo 1 hora para poder hablarles. And I could never in 1 hour speak directly to the hearts of these people. Y nunca en 1 hora podré hablar directamente a sus corazones. And so, Lord, I ask that you will powerfully speak to each person here. Así que, Señor, te pido que tú poderosamente les hables a cada uno en esta noche. That through your Holy Spirit, you will deliver a special message to each one of us. Para que a través de tu Espíritu Santo puedas entregarles un mensaje especial. That our hope would be encouraged and strengthened. Que nuestra esperanza pueda ser fortificada y elevada. And most importantly, that your name would be glorified. Y lo más importante es que tu nombre sea glorificado. Thank you, Lord, for what you're about to do. Gracias por lo que estás a punto de lograr y lo que vas a hacer. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. So when I share my testimony, I always start from the very beginning. Así que cuando usualmente hablo de mi testimonio, empiezo desde el inicio. Because I believe that there was a foundation laid when I was a young child that led me in the direction that I would end up going. Y yo sé que hay una fundación, un fundamento que me dirige a mí desde que era niño para lo que hoy soy. My parents at this point in their lives, neither of them were Christians. Mis padres estaban muy desorientados, ninguno de los dos eran cristianos. And my parents were really struggling in their marriage. Y mis padres estaban luchando en el matrimonio. My sister and my brother were already 6 and 8 years old. Mis hermanos eran de 6 y 8 años de edad. My parents definitely were not expecting to have another child. Mis padres no estaban esperando tener otro niño, otro bebé. So I was a surprise. Así que yo era una sorpresa. But my mother has always told me that I was the best surprise she ever received. Pero mi madre siempre me había dicho que yo era la mejor sorpresa que ella pudo haber recibido. So even though I was unexpected, I was still very loved and welcomed into the home. Aunque yo era inesperada, fui bienvenida a mi hogar, a mi familia. And I asked my mother what she recognized early on about my character. Y yo le pregunté a mi mamá qué fue lo que ella reconoció temprano en mi edad. And she said that I was a very happy baby. Y ella dijo que yo era una bebé muy feliz. I was always smiling and laughing. Siempre estaba sonriendo, riéndome. But she also noticed that I had a natural love and talent for music. Y ella también observó que yo tenía un amor y un talento por la música. And that as soon as I was able, I was singing and dancing everywhere that I went. Y tan pronto como yo pudiera, en todo lado estuviera moviéndome y cantando. Music was my first love. La música era mi primer amor. And I believe that we are all designed to worship God through music. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos diseñados para adorar a Dios a través de la música. But as you can imagine, because we did not have Jesus in our home, that music was not directed to the Lord. Pero yo puedo imaginar que muchas veces como no estamos dirigiéndonos correctamente al Señor, la música no va directamente a Él. And so this music ended up driving me in a different direction. Así que la música que empecé a escuchar no me dirigió en esa dirección hacia Jesús. And I believe that music was something that had a profound impact on my life throughout its totality. Y yo creo que la música tuvo un impacto profundo en lo que fue la historia de mi vida. I want to illustrate this by sharing with you a quote. Quiero ilustrar esto compartiendo con ustedes una pequeña cita, un fragmento. And this quote is found in a magazine, a pro-gay magazine called The Advocate. Esta cita la encontramos en una revista que se llama El Abogado. And this is a quote from Madonna. Y esta es una cita que dijo Madonna. And my mom said that I loved Madonna when I was a little girl.
My mother said that I loved Madonna when I was a little girl. Y mi madre decía que yo amaba mucho acerca de Madonna cuando era una niña. And this quote is from 1991, so it was around the time that I was listening to Madonna on the radio and television. Y esta cita era de 1991, cuando normalmente en ese tiempo se escuchaba de Madonna. And when she was interviewed for this magazine, she was asked about the hints towards homosexuality in her music videos. Y ella fue entrevistada y le habían preguntado acerca de cómo tenía que ver la homosexualidad en su música y en los videos que ella hacía. And this was her response. Y esa fue la respuesta que ella dio. Should I read it and then you can repeat? I have it here. Okay, very good. Thank you. Ellos, los espectadores, lo dirigen en diferentes niveles. Algunas personas lo verán y sentirán asco por él, pero tal vez inconscientemente sean atraídos por él. Si la gente se mantiene en verlo y verlo y verlo, finalmente no les será algo extraño. Now she understands something that we as consumers don't always understand. Ella entendió algo que nosotros como consumidores normalmente no entendemos. And that is that by this point, Y eso es hasta este punto. there was more than 100 years of research into how our brains function. Y habían más de 100 años de búsqueda e investigación acerca de cómo funciona nuestra mente. And through the study of the subconscious, Y por el estudio del subconsciente, media has striven to drive our thoughts for many years. el medio de comunicación ha buscado la manera como dirigir nuestros corazones durante muchos tiempos y muchos años. And I think that's what she gives us a hint into as she speaks these words. Y yo creo que ella nos dio una pequeña percepción a través de estas palabras de lo que es eso. We're now going to turn to a more holy influence Ahora vayamos a una influencia más santa o santificada. because I want to share with you a quote from the book Appeal to Mothers by Ellen White. Quiero compartir con ustedes de un libro llamado Un llamado a las madres. No está en inglés, en español, perdón. Dice, madres deben ser demasiado cuidadosas en evitar que los hábitos bajos formen parte del aprendizaje de sus hijos. Es más fácil aprender el mal que erradicarla después de aprendido. Los vecinos podrán permitir a sus hijos venir a su casa para pasar la tarde y la noche con sus hijos. Aquí hay una prueba y una opción para usted. Correr el riesgo de ofender a los hijos de sus vecinos al enviarlos de vuelta a su propia casa o gratificarles y alojarlos con sus hijos y así exponerlos a ser instruidos en ese conocimiento que será una maldición durante toda la vida de ellos. Now, when we look at this quote, the way that it's found in the context of the chapter, De la manera en que está en el contexto del capítulo, we see that this curse that she is referring to vemos que esta maldición a la cual ella se está refiriendo is the curse of masturbation. es la maldición acerca de la masturbación. And unfortunately, my mother didn't know this counsel when I was growing up. Desafortunadamente mi madre no sabía este consejo cuando yo era pequeña. So this was the very avenue through which this curse came into my life. Y esta fue una avenida por la cual esta maldición entró en mi vida. My parents separated by the time I was 6 years old, Mis padres se separaron cuando yo tenía 6 años de edad. and my mother and my siblings and I moved into a low-income housing development. Y yo y mis hermanas estaban en un lugar desarrollándonos y creciendo. It was there that I met a young girl who lived down the street, Allí fue donde me encontré con una niña, una jovencita que vivía más abajo en la calle, allí en la vecindad. and she was being sexually abused by someone. Y ella estaba siendo sexualmente abusada por alguien. So she was learning things about her body that at that age she should not have known. Ella estaba aprendiendo cosas de su cuerpo que a su edad ella no tenía o tenía que haber aprendido. And I was only about 7 or 8 years old when she started sharing that knowledge with me. Y yo tenía solamente 7, 8 años de edad cuando ella empezó a compartir estos conocimientos que ella adquirió. So at this very young age was when I started interacting sexually with girls. Así que a esta temprana edad empecé a interactuar con una señorita en el área de la sexualidad. And masturbation soon became an addiction in my life. Y después la masturbación llegó a ser una adicción en mi vida. But not only did it bring this addiction, Pero no solamente trajo esta adicción, but of course it brought a lot of confusion along with it. pero también trajo un montón de confusiones en mi mente.
And it would open the way for a lot of other sins in the Y future. abrió el camino para un montón de sinnúmeros de pecados en mi vida. When I was 9 years old, I actually was baptized. Pero cuando tenía 9 años de edad, fui bautizada. I remember the pastor at that little Baptist church asking me if I loved Jesus. Recuerdo cuando era pequeña, el pastor de la iglesia bautista me preguntó a mí si yo amaba a Jesús, If I wanted him to be my Savior, si quería que Él fuese mi Salvador and if I wanted to be baptized. y si quisiera que yo fuera bautizada. But this question only came as a result of multiple visits to Sunday school. Pero esta pregunta solo vino después de muchas veces de haber asistido a la escuela dominical. It didn't come from a personal relationship with Jesus. No venía de una relación personal con Cristo Jesús. I didn't read the Bible or have a prayer life, No leía la Biblia, no tenía una vida de oración and I really didn't know what kind of commitment I was making. y no sabía qué clase de compromiso estaba haciendo en ese momento. I just thought that's what you did when you loved Jesus. Solamente no hacía lo que normalmente alguien hace cuando ama a Jesús, Whatever it really means to love Jesus. lo que significase amar a Jesús. So I was baptized, Así que fui bautizada and I even made a few promises to myself. I even made a few promises to myself. y incluso hice algunas promesas a mi propia vida, persona. Because I knew that Christians were good people and I wanted to be a good girl. Y sabía que los cristianos eran buenas personas y yo sería una buena niña. But I couldn't keep those promises to myself. Pero no pude mantener esas promesas a mi propia persona. It didn't take me very long to realize that I couldn't keep those promises. No me tomó mucho tiempo llegar en mí y pensar que no pude cumplir estas promesas. And this quote from Steps to Christ helps us understand why. Y esta cita del camino a Cristo me ayuda a entender por qué. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros, mas no necesitáis desesperar. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir, a ellos les toca ejercerlo. So many of us are well acquainted with the experience of trying to keep promises to ourselves or to God, but failing. Y nosotros nos identificamos con hacernos promesas y tratar de cumplirlos, pero al final las fallamos. But God wants to realize that that doesn't have to discourage us or bring us to despair. Y Dios quiere que nosotros entendamos que esto no tiene que desmotivarnos o movernos del camino. And what He wants us to realize is the true power of the decisions that we make on a daily basis. Lo que Él quiere que nosotros nos demos cuenta son sobre las decisiones que hacemos cada día, que el poder que tienen en nuestra vida. I wish that I would have understood this as a child. Hubiese deseado cuando era niña haber entendido esto. And I think that many, even though they are Christians, still fail to understand this. Y sé que muchas personas, aunque son cristianos, fallan en entender esto. That our Christian experience is not about trying again and trying harder. Nuestra experiencia cristiana no es intentando otra vez e intentando más fuerte todavía. But it's about realizing our complete inability to do anything for God. Es entendiendo nuestra impotencia para hacer las cosas que Dios nos pide hacer. And day by day, Día a día, moment by moment, momento a momento, turning our power of choice back over to Him. dándole nuestro poder de decisión a Cristo Jesús. I wish I would have understood this as a Hubiera little girl. deseado haber entendido esto cuando era niña. So we lived with our mother for a short time. We lived with our mother for a short time. Viví con mi madre por un corto tiempo And then we moved in with our father. y después con nuestro padre. And my mother moved far away. Después mi madre se movió lejos de donde estábamos con mi padre. And my mom had been my best friend, my only consistency. Mi madre fue mi mejor amiga, constantemente la persona con quien podía apoyarme.
And now that she was gone, there was a vacancy in my life and in my heart. Y ahora que ella se había ido, había una vacante, un vacío en mi corazón y en mi vida. But I had my father there. Pero ahora tengo a mi papá allí. Well, unfortunately, that wasn't completely the case. Desafortunadamente ese no era todo el caso. Now, I do have beautiful memories with my father. Tengo preciosos recuerdos con mi padre I know that my father loved me very much. y sé que mi padre me ama mucho. I know that he did everything that he could to be a good father. Y yo sé que él intentó todo lo que él pudo haber hecho para ser un buen padre. But unfortunately, my dad worked a lot. Pero desafortunadamente mi padre no supo actuar correctamente. And his schedule changed a lot as well. Y sus horarios empezaron a cambiar paulatinamente. So there was a lot of things I had to do alone. Pero habían muchas cosas entonces que empecé a tener que hacer sola. And there was a lot of time that he just was not really available to me. Y había mucho tiempo que él no estaba disponible para estar conmigo. At around 10 or 11 years old, I was taking care of myself a lot. A los 10, 11 años de edad ya estaba tomando cuidado acerca de mi propia persona. So even in the presence of my father, there still was a certain amount of vacancy there as well. Así que aún en la presencia de mi padre había mucha soledad que no había compartido tiempo con él. And my babysitter was the same babysitter I had had throughout the years. Y mi niñera fue la misma que tenía durante todo ese mismo año. That was the radio and the television. Esa era la radio, la televisión. And then when the internet came into our house, there was a lot more that I was exposed to. Y después cuando llegó el internet a mi casa fui expuesta a muchas otras cosas más. And there was a concept that was presented to me through the media over and over again. Pero después vino un concepto que me fue presentado a través del medio de comunicación una y otra vez. And I basically can most easily describe it through the story of Thumper in the movie Bambi. Y lo describí fácilmente a través de esta historia que ocurrió en la película de Bambi. Because the wise old owl tells the three main characters that they will become Twitter-pated. Y The wise old owl tells the three main characters that they will all become Twitter-pated. la característica o el personaje principal le decía 3 caracteres principales de esta película que serían duplicados en la película, serían otro yo. And to be Twitter-pated basically means to fall in love. Y esto significa de que ambos se enamorarían. And they all say that will never happen to them, Y ellos siempre decían que esto nunca les iba a pasar a ellos, but one by one we see it happen. pero una vez después de otra vez empezó a pasar. Now, when the little bunny goes hopping by the girl, Cuando el pequeño conejito se acercaba a la otra conejita, he doesn't even notice her. él no había notado que ella estaba ahí. So she clears her throat to get his attention, Así que ella aclaró su voz para llamar la atención and he stops in his tracks. y entonces él paró allí entre el zacate. So as he turns to look at her, Al él detenerse y volver a ver a ella, she starts singing la 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 la, ella empezó a cantar de esa manera. and she's fluffing her fur and fluffing her tail, Y ella empezó a mover su cuerpo, mover su colita. and you see his face and he's like, Y usted ve su cara, él está como asombrado. and she continues to sing her little song and she struts up to him Ella continuaba cantando su canción y se acercaba lentamente hacia él. and she flutters her eyelashes and says hello. Y ella parpadeaba sus ojos y decía hello. And then does anybody remember what happens next? ¿Alguno recuerda lo que ha ocurrido o ocurriría después? Anyone remember? ¿Alguno ha visto o se acuerda? His foot starts thumping? Su Is that pie what she empezó a moverse. ¿Eso es lo que dice? said? Yes. Most people remember that. Muchas personas se acuerdan de eso. But there's something that prompts the thumping. Pero hay algo más que pasa allí. Does anyone remember? ¿Alguien se acuerda? What was that? She got a red face. No, not that. She kisses him. Ella lo besó. And this is what makes him become Twitter-pated, and he promptly melts to the ground, and she's so proud of herself.
Esto fue lo que hizo que él se desmayara y cayera al piso y ella se sintiera tan orgullosa de ella misma. And we think this is cute and it's funny. Y nosotros pensamos que esto es muy sensible, gracioso, tierno. But in reality, this is putting an idea of what femininity is in the minds of children. Pero esto realmente lo que quiere decir es poniendo lo que es el feminismo o debería ser en la mente de los niños. Because she is the one that's pursuing him. He's not pursuing her. Porque ella es la que lo va a conquistar, no es él que lo va a conquistar a ella. She's using her body to gain his attention. Ella está usando su cuerpo para ganar su atención, atraer su atención. And he's totally taken by her beauty, but he knows nothing about her character. Él es tomado por lo que él está viendo, pero no conoce el carácter de esa conejita. And then, in order to fall in love, you have to give the physical first. Y después, para enamorarte, tienes que entregar lo físico primero. Now, this is a notion that is not only presented through these cartoons, but in a lot of other avenues through the media. Esta es una emoción que no solamente se presenta en las caricaturas, sino también en otros medios de comunicación. And even though I had attractions to girls as far back as I could remember, Aunque yo era atraída por las señoritas, lo más que me puedo acordar, I remember being in about 3rd grade and seeking out the attention of one boy in particular in my class. me acuerdo cuando estaba en 3er grado, estaba buscando la atención de un muchacho en mi clase. I decided that I was going to convince everyone that I had a crush on him. Y yo había decidido que iba a conquistar, iba a manifestar a todos los que estaban en la clase que yo podía conquistarlo. But really I didn't. Pero no lo pude hacer. Now, why would I do something like this? Ahora, ¿por qué yo estaba intentando hacer algo como esto? Maybe I wanted to seem normal like the other girls who had crushes on boys. Quizá quería verme normal como otras niñas que estaban buscando una relación con un varón. Maybe the things that I had been seeing were having an impact on me. Quizá las cosas que yo estaba viendo tuvieron un impacto en mi vida. Maybe it was a little bit of both. Quizá era un poquito de ambos. But one thing was true was that after this time, I started seeking out the attention of the opposite sex. Pero algo que fue real en mi vida era que yo empecé a buscar la atención de aquellas personas que me atraía del mismo sexo. After a few years, we ended up moving to a different state. Después de varios años nos movimos a otro estado. And it was in this place that I really surrendered my life. Fue en este lugar que yo realmente entregué mi vida, But it wasn't to God. pero no era Dios. And the great controversy, I believe, helps us understand why. Y el gran conflicto nos ayudó a entender por qué. It says that it is a law, both of the intellectual and of the spiritual nature, that by beholding, we become changed. Es una ley y la experiencia y el carácter espiritual que contemplando somos transformados. The mind gradually adapts itself to the subjects upon which it is allowed to dwell. Y gradualmente la mente se termina atrapando en aquello que normalmente ve o está observando. And I believe that music was the gateway for me to walk out into the world. Y yo creo que la música fue el camino por el cual yo me introduje en el mundo. Because my music was what I ran to when nothing else made sense. Porque la música era algo que yo recurría cuando ninguna otra cosa más tenía sentido. My music was always there for me when my friends let me down. La música siempre estaba allí conmigo cuando mis amigos estaban aparte o lejos de mí. I thought it made me feel better when I was angry or scared. Y me ayudaba a sentirme mejor aunque yo estaba triste o enojada. But really this music was only feeding the passion or the anger that I was trying to get away from. Pero solamente la música alimentaba el enojo y la pasión que yo estaba sintiendo en ese momento. And one day I sat down on the couch Y una vez yo me senté and I said to myself, I don't have to do what everyone tells me I need to do. y me dije, no tengo que hacer lo que todo el mundo me dice que debo de hacer. I know the difference between right and wrong. Yo sé la diferencia de lo que es bien, lo que es malo. I can do whatever I want, and what's the big deal? Yo puedo hacer lo que yo quiera y cuál es el meollo de todo esto. And as I was making this decision, Y después de que yo tomé esta decisión, through the power of my will, por el poder de mi voluntad, I was listening to a song that gave this message. escuché una canción que daba este mensaje.
We make this new religion Hacemos esta nueva religión to escape what we've become. para escapar de lo que somos. Your signal's fading, so let go to face this recreation. Tus señales se están apagando, así que vamos, enfrentemos y encontrémonos con esta nueva recreación. And I was being recreated, Y realmente estaba siendo recreada. but like I said, not into the image of God. Pero como dije, no a la imagen de Dios. And as this shift took place in my heart, Y al esto penetrarse más en mi corazón, it started to take place on the outside as well soon after. empezaba a tomar acción también en mis acciones en la parte externa de mí. These are two pictures from my 9th grade and 10th grade years. Esta es una foto de mi 9º año de edad, de 9º año y el 10º año. And I think we can see there is a difference in my appearance. Y ustedes pueden ver la diferencia en mi apariencia. Now, I don't share this to say that we should judge people by the way that we look. No comparto esto para que digamos que debemos condenar a las personas por la forma en cómo se ven, But I believe that who I looked like on the outside was a reflection of what was in my heart. y yo creo que lo que reflejamos afuera es lo que está dentro de nuestros corazones. I wish I would have understood the force of the will. Y me hubiese gustado haber entendido la fuerza de voluntad. And even though I had never chosen to be tempted in a certain way, Aunque yo no había decidido ser tentada de una manera u otra, when I was tempted, I did face a choice. allí cuando era tentada, allí me enfrenté a la decisión y tuve que tomar una decisión. Am I going to walk in the way of my feelings? Am I going to walk in the way of my feelings? ¿Voy a caminar en el camino de mis sentimientos? Or am I going to walk in the way of righteousness that God has presented to me? ¿O voy a caminar en el camino de justicia y misericordia que Dios me presentó o me ha presentado? I didn't understand this concept. No había entendido este concepto. And so some people ask me, do you think people are born gay? Y algunas personas me preguntan, ¿será que te vas a aburrir de esto? Do they choose to be gay? Algunas personas, ¿será que escogerán ser gays o lesbianas? And I don't think that anyone chooses how they'll be tempted, Yo no creo que alguna persona escoja cómo ser tentado, but they do choose how they will act and how they will live. pero sí escogen cómo van a responder y cómo van a vivir en frente a eso. So at 15 years old, I put on the identity of my sexuality. A los 15 años de edad, yo me puse la identidad de mi sexualidad. And I started to present myself as bisexual. Así que me empecé a presentar como bisexual. When I took on this liberty in my sexuality, Cuando tomé esta libertad en mi sexualidad, I also began to take on a lot of other liberties as well. empecé a tomar algunos otros pasos que Jesús realmente no amaba. I truly believed I could walk and do whatever I wanted and that it wouldn't be a big deal. Y yo creía firmemente en caminar en aquello que a mí me gustaba y me hacía feliz. My life became an expression of art Mi vida llegó a ser una expresión de mi corazón because I wanted to be art. porque quería ser una. I felt like art was the only thing that really made sense to me anymore. Yo creía que eso era la única opción que me había de sentir correctamente en mi vida. So extravagant hair, makeup, and dress became my way of life. Así que peinados extravagantes, vestimentas extravagantes llegaron a ser parte de mi vida. And eventually, I was walking around the street with devil horns on pretty much every day. Y eventualmente me notaba en la calle caminando de esta manera casi todos los días. This was just the persona that I had taken on Esto es solamente la personalidad que yo me había tomado. because I no longer believed in God or Satan. Porque no había creído más en quién era Dios ni tampoco en Satanás. So I thought it was okay to make a joke about it. Así que era fácil para mí hacer juego o burla de esto. There was a point at which I began to write song lyrics on my skin. Empecé a escribir letras de canciones sobre mi piel. I was pretty much a walking billboard for the enemy. Así que era casi que una pizarra caminando en la ciudad. And one of the most common lyrics I would write on my skin Y una de las letras más comunes que escribía en mi piel came from a song viene de una canción that said, "Your conscience is cut off, so remorse is useless now." tu conciencia desapareció, ha sido cortado, así que usa cualquier cosa hoy. God doesn't want us back now, baby. Dios no quiere que nosotros nos devolvamos, bebé. And that's what I believed.
Así que eso fue lo que yo llegué a hacer. I believed that I had walked so far away from God that He would never want me back. Yo creía que había caminado tan lejos de Dios que ya no era tan importante para Él. But like I said, what I looked like on the outside was just a reflection of my heart. Y como he dicho, como me veía yo afuera era una reflexión o un reflejo de lo que yo tenía dentro en mi corazón. I was struggling with depression and severe anxiety attacks. Estaba luchando contra la depresión y contra ataques internos en mi ser, Multiple drug addictions, adicciones a las drogas múltiples, and my life was spiraling out of control. y mi vida se estaba yendo fuera de control. I was dabbling in witchcraft, and so I was seeing shadows and hearing voices. Me metí en la brujería y en el espiritismo y empecé a ver sombras en mi casa. And no matter what I tried to fill the vacancy in my heart with, it would never be filled. Y no importa con lo que yo tratara de llenar ese vacío en mi corazón, nunca llegaba a llenarse. The parties didn't do it. Las fiestas no lo hacían, The drugs didn't do it. las drogas tampoco lo hacían, The girlfriends didn't do it. las novias tampoco lo hacían, Or the boyfriends. o los novios. And every time I tried to fill it, I only felt more empty inside. Y cada vez que trataba de llenarlo me sentía cada vez más vacío dentro de mí. Because Jesus is the only thing that can fill the space in our heart. Porque Jesús es la única persona que puede llenar nuestro corazón. Now, what happened to that little girl who wanted to love Jesus and walk with Him? Ahora, ¿qué pasa con esa niña que en algún momento quería caminar con Jesús y reír con Él? Let's again look at some insight from the spirit of prophecy. Ahora veamos otra cita del Espíritu Profecía. El proceso de degradación, la mente de un hombre o de una mujer no descienden en un momento de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el crimen. Lleva tiempo transformar lo humano a lo divino o degradar a los que fueron formados a la imagen de Dios a lo brutal o satánico. Por la contemplación somos transformados. Aunque formados a la imagen de su Hacedor, el hombre puede educar su mente de modo que el pecado que una vez detestaba llegue a ser placentero para él. Cuando cesa de velar y orar, deja de cuidar la ciudadela, el corazón, y se entrega al pecado y al crimen. So just the way that it had taken time for me to become into the image of Satan. Así que tomó tiempo para que yo llegara a ser a la imagen de Satanás. And reflecting Him in the choices of my life. Y reflejándolo a él en las elecciones que yo hacía en mi vida, It would take time for me to become more like Jesus me tomaría más tiempo para llegar a ser como Jesús and to reflect Him by the choices that I y para make. reflejarlo a él a través de mis decisiones. And I think this is one of the most challenging things about the Christian experience. Y creo que esto es un reto muy grande para la experiencia cristiana de cualquier cristiano. Is that we want everything to be easy in an instant. Es lo que nosotros queremos, que todas las cosas sean fáciles en un instante, But that isn't how it works. pero así no es como trabaja. We have to enter into a process of walking with the Lord. Tenemos que entrar en un proceso de caminar con el Señor. And I really hope that you all can come for the church service on Sabbath morning, Y me gustaría y espero que ustedes vengan al servicio del sábado en la mañana. because I will then have the privilege of talking more about this process. Y tendré el privilegio de hablarles más acerca de este proceso. So at this point in my life, Hasta este punto en mi vida, one morning I woke up and I was so troubled. una mañana me levanté y estaba tan perturbada, I was so desperate for change, desesperada por el cambio, but I didn't know how to change. pero no sabía cómo cambiar. And I heard this voice so clear and so strong in my mind. Escuché esta voz tan cerca y tan fuerte en mi mente. It was a lot like the voice that I think with, but it was different than anything I'd heard before. Era una voz tan diferente de lo que yo había escuchado antes en toda mi vida. And it said, Danielle, you have got to change or you're going to die. Decía: Daniel, tienes que cambiar o vas a morir. And I knew that this was a call from the divine, whoever that was. Y yo sabía que este era un llamado celestial, quien quiera que fuera. And like I said, I didn't know how to change. Y como les dije, yo no sabía cómo cambiar. But I did know there was one thing that I could do. Pero sí sé que había algo que yo podía hacer. And that was to move away from the city Y eso era de trasladarme de la ciudad and to move back out into the country with my dad. y volver al campo con mi padre. And so that was what I did. Y eso fue lo que yo hice. And when I moved out there,
Y cuando yo me moví a ese lugar, and it was a little bit more quiet, más tranquilo, I could hear the voice of God yet again, podía escuchar la voz de Dios nuevamente, guiding me into another change that I could make. guiándome hacia otro cambio que yo tenía que hacer. I started moving away from my drug addictions, Empecé a mover y a dejar mi adicción hacia las drogas. and I became vegan, Me volví vegana, mostly for animal rights reasons, but it was still clearing up my mind. mayormente por los derechos de los animales, pero después fue aclarando mi mente. And each of these little decisions was helping me to hear the Spirit of the Lord a little bit more. Y estas pequeñas decisiones hacían que yo escuchara la voz del Espíritu Santo cada vez más fuerte. And I can't help but ask myself, how could the Holy Spirit break through to me in the darkest point of my life? No entiendo cómo el Espíritu Santo llegó hacia mí en la parte más oscura de mi vida. Well, I'm here to tell you, Pero estoy aquí para decírselo. and don't miss this, Y no se lo pierdan. that what made the difference for me, I believe, De lo que hizo la diferencia en mí, yo lo creo, was the fact that my mother and my sister had become Christians. era el factor de que mi madre y mi hermana llegaron a ser cristianas. And they were earnestly praying for me. Y que ellas incesantemente estaban orando por mí. And God, who is a perfect gentleman and will never force himself upon us, Y Dios, que es un perfecto caballero que nunca nos obligaría a tomar una decisión, now had the invitation that he was just waiting for to step in and interrupt my life. ahora Él estaba esperando el momento y la invitación para tomar un paso dentro de mi vida y tomar el control. My mom said she didn't pray for God to give me peace because she knew that's not what I needed. Mi madre decía que ella no oraba para que Dios me diera paz porque esa no era lo que yo ocupaba. She prayed for God to interrupt my plans, Ella oraba para que Dios interrumpiera y deshaciera mis planes, to convict me of my sin, para convencerme de mi pecado and help me to see my need of him. y que me ayudara a ver mi necesidad de Él. And so I hope that this is what you will remember from my testimony. Y espero de que esto sea lo que usted se acuerde de mi testimonio. That when we see people in our lives that we love and we care about, Para que cuando veamos personas en nuestra vida, aquellos que amamos y cuidamos y queremos, prayer is our first defense, la oración es nuestra primera defensa, not our last result. no es nuestro último resultado. Not something to turn to when we've tried everything else, No es algo al cual vamos a recurrir cuando hemos tratado todo lo que haya pasado, but that everything we do pero que todo lo cuanto hagamos to minister to other people para ministrarle a otras personas should be bathed in prayer. debe ser basado sobre la oración. But Christianity hadn't worked for me in the past. Pero el cristianismo no había funcionado para mí en el pasado. This was what I thought. Eso fue lo que yo pensé. So when I started to desire spiritual things, Cuando empecé a desear y necesitar las cosas espirituales, I did not turn to the Bible for answers. no me volví a la Biblia por las respuestas. I started to read into all different kinds of religions of the world. Empecé a entrometerme, indagar en muchas religiones alrededor del mundo. I became very interested in the New Age mentality, Me interesé en lo que era la nueva era, la mentalidad de la nueva era. and I started to believe that it was my calling to be an energy healer and a spirit channeler. Y llegué a pensar que yo tenía que ser una sanadora del espíritu y una persona que ayudara en estas áreas de la mentalidad de la nueva era. And as my sister saw me developing an interest in these things of spiritualism, Y mientras me fui desarrollando en estas cosas del espirituismo y la espiritualidad, she and my mother continued their earnest prayers for me. ella y su mamá continuaron orando, la hermana y su mamá continuaron orando por ella sin cesar. And God opened the doors for me to go to an Adventist health center. Entonces Dios abrió las puertas para que yo fuera a un lugar de salud de la iglesia adventista del séptimo día. I went there thinking I would just be there for a couple months, Yo pensaba que solo iba a estar allí por unos pocos meses, but through that time in the garden, pero solamente like on the farm, cuando estaba en el campo, allí entre el jardín, I started to learn beautiful object lessons about God through His creation. empecé a conocer y a notar lecciones acerca de Dios y la creación. And
And as I experienced the process of the growth of a plant from the seed to the fruit, Y cuando veía ese proceso, cuando las plantas crecían desde ser una semilla, llegaron a ser una planta y luego a dar su fruto, I started to see the creative power of God in action full circle. empecé a ver el poder de Dios, de su creación, en un ciclo perfecto. And this started to create more of an interest in my heart to know really who God was. Y entonces esto creó un interés en mi vida para conocer quién realmente era Dios. But I still wasn't interested in the gospel. Pero igual así no estaba interesada en lo que era el evangelio. When I thought about God, I thought about light and love and peace. Cuando pensaba acerca de Dios, pensaba acerca de luz, paz y amor. I didn't want to think about death and the crucifixion and war like I read about in the Bible. No quería pensar acerca de lo que era la muerte, la crucificación y las guerras como la Biblia lo enseña. But there was someone in particular there that I really saw the character of Jesus in. Pero había alguien allí en el cual yo podía ver el carácter de Jesús. And every time we would cross paths, Y cada vez que cruzábamos por el camino, I would see this gentleness and this patience and this love inside of him. y yo podía ver en esta persona la paciencia, el caballerosidad, el amor en esta persona. And I wanted that kind of spirit. Y yo quería esta clase de espíritu. I wanted what was working for him. Yo quería lo que estaba trabajando en la vida de ese caballero. So I decided I was going to go to church one Sabbath when he was speaking. Yo decidí que iba a ir un día, un sábado, cuando él estuviese hablando. And the first thing he said was, today we're going to talk about the crucifixion. Y lo primero que él dijo, hoy vamos a hablar acerca de la crucifixión. But in my mind I thought, oh, the crucifixion, why that? Anything but that. Y en mi mente pensé, la crucifixión, cualquier otra cosa, menos eso. And then he said, Después él dijo, you may be thinking, quizás estés pensando, oh, the crucifixion, why that? Anything but that. oh, la crucifixión, cualquier otra cosa, menos eso. He said exactly what I had just thought. Él dijo exactamente lo que yo recientemente había pensado. And so I knew that God was about to speak to me. Y yo through that. sabía de que Dios estaba a punto de hablarme. And he started to describe sin. Y él empezó a describir el pecado. Sin being the decisions that we make when we transgress the law of God. El pecado son las decisiones que nosotros tomamos cuando transgredimos la ley de Dios. And when we transgress his law, we are separated from him. Y cuando transgredimos esta ley, somos separados de Él. And because God is the source of all life, Y porque Dios es la fuente de toda vida, when we are separated from him, the natural consequence is death. y cuando nos separamos de Él, naturalmente la consecuencia es la muerte. And this made sense to me. Y esto llegó a tener significado para I mí. knew that there were things that I did that separated me from the light Yo sabía que había hecho cosas que me separaban de Cristo Jesús and forced me into the darkness. y que me forzaban a la oscuridad. And he said that when we choose to sin, Y Él decía, cuando elegimos pecar, we deserve that death. merecemos la muerte. Not because God is happy that we would die, No porque Dios esté contento de que muramos, but because he allows the natural consequences of our actions. porque Él permite las consecuencias naturales y normales de nuestras acciones. Because he wants to prove the difference between his government and the government Porque of Él self. quiere probar la diferencia entre su gobierno y el gobierno del enemigo. But if we will choose the sacrifice of Jesus, Pero si elegimos el sacrificio de Cristo, that he has freely given in our stead, que gratuitamente ha dado en nuestro favor, that Christ bridges the gap for us to come back to God in eternal life. Jesús rompe esa división que hay entre nosotros y Él para entregarnos la vida eterna. This message was such a beautiful hope, Este mensaje fue una fuerte esperanza para mí, but it interrupted so much of what I had come to believe. pero interrumpió tanto lo que yo había pensado hasta ese momento o creía hasta ese momento. So I decided I would be open to listening to the gospel, Así que yo decidí en ese momento ser abierta a escuchar el evangelio. but it would still take a lot of convincing to bring me to the foot of the cross. Pero igual tomaría mucho convencimiento para yo llegar a los pies de la cruz. So God used another man. Así que Dios utilizó otro caballero. He and his wife came to the center, Él y su esposa llegaron al centro de salud. and he and his wife developed a friendship with me. Él y su esposa desarrollaron una amistad conmigo.
And after being there for a couple months, después de estar allí por varios meses, he left 5 documentaries for me. él dejó 5 documentales. They were created by him and his brother Fueron creadas por él y su hermano, because they had all spent time working out in Hollywood, porque ellos habían pasado mucho tiempo trabajando en Hollywood. and they saw the spiritual deceptions presented there. Y ellos habían notado todas las decepciones espirituales que ahí se enseñan en ese lugar. And so the first one that I watched was Magic Kingdom. El primero que yo vi era Magic Kingdom, el reino mágico. And it was all about Disney. Y era todo acerca de Disney. Now, I was not expecting some earth-shattering truth from this simple documentary. Yo no esperaba como que la tierra se moviese en decirme algo cuando yo viese este documental. But isn't it true that God uses the simple things to confound the wise? Pero es cierto que Dios usa las cosas simples para perturbar a los sabios. So the first thing that really jumped out to me was that Disney tells us to follow our heart. Right. So the first thing that really jumped out to me from this documentary Lo primero que llegó a notar de este documental, was how they showed that Disney tells us to follow our heart, lo que Disney enseña es que sigamos lo que dice nuestro corazón, to let our feelings lead our decisions. que nuestros sentimientos guíen nuestras decisiones. But the Bible tells us something very different, Pero la Biblia nos dice algo totalmente diferente, that the heart is deceitful above all things, que el corazón es engañoso sobre todas las cosas, that our hearts are desperately wicked and we cannot trust them. que nuestro corazón es malvado y no podemos confiar en él. And as I thought about this, Y mientras yo pensaba en esto, I wondered if I know from experience that I can't trust my heart. ¿será que yo sé, de acuerdo a mis experiencias, que no puedo confiar en mi corazón? Then why am I trying to figure out God and all of the universe on my own? ¿Por qué yo estoy tratando de saber acerca de Dios y todo el universo con mi propio conocimiento, con mis propias fuerzas? Maybe I do need to ask for his help. Seguro yo tendré que pedir su ayuda. Then it started talking about how Disney portrays spiritualism and witchcraft in their movies. Y después habla acerca de cómo Disney utiliza el espiritualismo y la brujería en sus películas. But when they started talking about this, I thought, no way. Y cuando yo empecé a escuchar, cuando ellos empezaban a hablar de esto, yo decía, no puede ser, Because I was into all of this stuff. porque yo estaba dentro de todo esto. But then they started describing one of the storylines of Disney movies. Después empezaron a describir una de la línea histórica de una de las películas de Disney. And as I started to finally see it for the first time, Y cuando yo empecé a verlo por la primera vez, it was like the scales fell off of my eyes. es como que las escamas se habían caído de mis ojos. And I was finally able to see something that I was totally blind to for so long. Y empecé a ver algo que por mucho tiempo cegada no podía ver. And I started to think about my 2 favorite Disney movies growing up. Y empecé a pensar acerca de 2 películas de Disney que yo veía cuando yo estaba creciendo. One was The Little Mermaid. The Little Mermaid. La Gracias. Sirenita, gracias. And the other was Pocahontas. Y la otra es Pocahontas. And as I thought about these 2 movies, Y cuando yo empecé a ver acerca de estas 2 películas, I realized that The Little Mermaid is filled with witchcraft. vi que la Sirenita estaba llena de mucha brujería. In English, we call the religion of witchcraft Wiccanism. En inglés le llamamos la religión de la brujería y lo malvado. And then the other one is filled with Native American spirituality. Y el otro estaba lleno de lo que era nativo del espiritismo en los Estados Unidos. And I thought about the fact that the 2 religions I was most interested in as an adult Estaba dándome cuenta que las 2 religiones en las cuales yo estaba interesada siendo una adulta, could you guess, puede imaginarse cuál es. was Wiccanism Era eso, la religión de la brujería and Native American spirituality. y también el espiritismo que era nativo de los Estados Unidos. And I thought, could it be that these movies did have an impact on how I viewed spiritual things? ¿Será que estas películas tenían un impacto sobre cómo yo veía las cosas espirituales?
But then it started talking about how Disney portrays the woman's body. Después empecé a ver cómo el documental hablaba acerca del retrato que hacían de los Whether it's cuerpos femeninos. whether it's an old movie or a new one, Sea una película vieja o una nueva, they have the very curvy figure, tenía una figura curva, the very flirtatious facial expressions and body language. tenía la expresión facial y corporal femenina. And they started talking about the notion of femininity that these movies create, like I talked about earlier. Y después estaba hablando acerca del feminismo que se daba expresivo en cada una de estas películas. But as unexpected as it was the first time, Y como lo había inesperado para mí, como lo fue en la primera vez, I heard that still small voice again. escuché esa voz otra vez dentro de mí. And it said, Danielle, you've been programmed. Daniel está siendo programada, Not just through movies, but through a lot of different things in your life. no solamente a través de la música, películas, sino a través de muchas otras cosas en tu vida. To view life the way that you do. To view life the way that you do. Que puedas ver la vida como lo estás viendo actualmente, To view spirituality the way that you do. como estás viendo la espiritualidad, la manera como estás viendo en este momento. To view sexuality the way that you do. Estar observando la sexualidad de la manera en que actualmente lo ves. And to view the woman's body the way that you do. Y ver el físico de las señoritas de la forma en que tú la estás observando. And it's not my plan for your life for you to be a lesbian. Y no es mi plan de que tú seas una lesbiana. Because at this point I was no longer identifying as bisexual. Para este punto yo nunca en este punto no tenía la sexualidad bisexual. I had become convinced that I must be a lesbian, and that was the only thing that was really going to make me happy. Y llegué a pensar que yo era una lesbiana y sabía y pensaba que eso iba a ser lo único que podía llenarme y satisfacerme. And as these thoughts came into my mind, I just started to cry. Y cuando esos pensamientos empezaron a entrar en mi mente, empecé simplemente a llorar. How could I ever walk away from who I was? ¿Cómo yo pude haberme apartado de la persona que yo fui en un principio? But I just kept watching the documentaries. Continué viendo los documentales And everyone helped me to see even more clearly y cada uno me empezó a dar más vista y visión de lo que realmente era lo que yo estaba viendo. that Satan is real, Que Satanás es real, that the great controversy is real, que el gran conflicto es real that there was a battle for my soul and I was not safe until I chose Jesus. y que había una batalla por mi ser y que no estaba salva hasta que yo escogiera a Cristo Jesús. And this was when I truly gave my heart to Jesus. Y allí es cuando yo realmente le entregué mi ser, mi vida a Cristo. And this was the beginning of when I truly started to develop an intimate relationship with Him. Y allí es cuando yo empecé a luchar para desarrollar una relación personal con Cristo Jesús. That relationship that I hadn't had when I was little. Esa relación que no había tenido cuando era pequeña. That relationship that would be the only source of my power to walk the way that He asked me to walk. Esa sería la única oportunidad y la única fuente para caminar de la manera en que Él me había dicho que debía caminar. And so I started to spend time with Him. Así que empecé a pasar tiempo con Él. I started to read the Bible and to pray more. Empecé a leer la Biblia y a orar más. And through these interactions, Y a través de esas interacciones, I started to learn about His character, empecé a aprender acerca de su carácter. who He truly is. ¿Quién realmente es? And I started to see how throughout all of my life God had been pursuing me. Y había visto a través de toda mi vida cómo Dios estaba allí. And I started also También empecé a hacer, to become convicted about other things that I needed to let go of my life. empecé a convencerme de otras cosas de que debía hacer en mi vida. God started to show me other things that were separating me from Him. Dios realmente me empezó a mostrar cosas que me estaban separando de Él. And through this time, I had to let go of a lot of ways of thinking. Hasta este punto yo tuve que deshacerme de muchas maneras o formas de pensar que yo tenía. I had to get rid of a lot of books and music and other things like that. Tenía que deshacerme de muchos libros, músicas y cosas que yo veía. And it wasn't until I finally lit that fire that I felt a burden come off of my shoulders. No fue hasta que el momento en que yo encendí esa llama empecé a sentir algo que estaba trabajando dentro de mí. I
I didn't realize how much of an impact these things were having in my life. No había visto o notado cuánto impacto habían creado estas cosas en mi vida. So at, I guess it was September 1st, 2012, El 1 de septiembre de 2012 I was baptized. fui bautizada. And all day before my baptism, Antes de mi bautismo, I wore a red dress. yo usaba un vestido rojo. And all day after my baptism, I wore a white dress. Y después de mi bautismo utilicé un vestido blanco. And I wanted that to represent the fact that I was claiming 1 John 1:9. Y yo quería que eso representara 1 John 1:9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, That tells us that if we confess our sins, que nos dice si confesamos nuestros pecados, He is faithful and just Él es fiel y justo to forgive us our sins para perdonar nuestros pecados and also to cleanse us of all y unrighteousness. para limpiarnos de toda impureza. So that red dress showed that I admitted that I was a sinner, Ese vestido rojo decía que yo era una pecadora, that I needed the blood of Christ que yo to wash necesitaba over. la sangre de Cristo que lavara y limpiara mi cuerpo. And that because I had done that, Y porque yo hice eso, because I had confessed what I had done, y porque yo había confesado lo que yo había hecho, that God indeed did forgive me. que realmente Dios me llegó a perdonar. And I told the Lord, I don't even want to kiss someone until my wedding day. I don't even want to kiss someone until my wedding day. Y yo pensé y le dije al mundo que no quiero besar a nadie hasta que yo me case. But I can't keep a promise like that to myself. Pero yo no puedo mantener esa promesa a mí misma, por mí misma. And I asked the Lord to wash me as clean as a virgin in His sight. Y yo le dije al Señor que me lavara tan limpio como una virgen ante sus ojos. And I could have the faith that now with Jesus, He could keep me pure. Y yo ahora, por la fe en Cristo Jesús, que Él me puede mantener pura. And my favorite verse has become Philippians 1 verse 6. Y mi texto favorito es Filipenses capítulo 1, versículo 6. That we can be confident of this very thing. Pues podemos estar confiados en esto. So if there's nothing else in the world that we can be confident of, we can be confident of this. No hay otra cosa que podamos estar confiando, pero sí podemos tener confianza en esto. That He who has begun a good work in me Aquel que empezó la buena obra en mí will perform it until the day of Jesus Christ. es fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. As long as I will keep walking with Him, Mientras yo me mantenga caminando con Cristo Jesús, He will not stop the work of creating the image of Christ in my life. Él no se detendrá en recrear la imagen de Dios en mi ser. And this is the promise that is available to all of us. Y esta es la promesa que está disponible para todos nosotros. Not tomorrow when we have done it all ourselves, No es mañana que hagámoslo por nuestras propias fuerzas, but right now, pero es ahora, when we acknowledge cuando lo tomamos y entramos en razón, that we're sinners que somos pecadores, and that we need the blood of Christ to wash us and clean que us. necesitamos la sangre de Cristo que nos lave. And then with Him, Y después con Él, every impossible is made possible. todo lo imposible se hace posible con Él. And I hope all of you believe that tonight. Y yo espero que ustedes crean eso en esta noche. And I hope that all of you tonight will begin to claim the promise Y yo espero que en esta noche ustedes puedan pedir y solicitarle al Señor esa promesa of Philippians 1 verse 6. de Filipenses capítulo 1 versículo 6. Let's pray. Oremos. Oh Father, Padre, my heart is just touched and softened all over again. mi corazón ha sido tocado y suavizado una vez más, Because I can't even believe the way that you have pursued me. porque no creo en la forma de que tú me alcanzaste. Like Hosea would pursue Gomer. Como Oseas llegó a comer, That I had turned and I had walked so far away from you. que yo me había apartado y había alejado de ti. I had been so unfaithful. Fui tan infiel, But your love for me was stronger. pero tu amor por mí fue más fuerte. I just thank you, Lord. Te agradezco, Señor. I thank you that even for me, you were willing to do whatever it took. Estoy agradecida porque tú hiciste todo cuanto pudiste por mí And that you would not stop your efforts until I was yours. y que tú no detuviste tus esfuerzos hasta que yo fui tuya. Thank you for your patience, Lord. Gracias por tu paciencia, Señor. Thank you for that love that is past eternity finding out. Gracias por ese amor que sobrepasa la eternidad.
we will be studying your love for all of eternity, Estaremos estudiando tu amor por la eternidad, but we'll never truly grasp it. pero no estaremos totalmente We'll never be able to understand its depth. posibilitados a entender este amor. So Lord, there, I'm sure, are some tonight Así que allí estoy segura that just want to acknowledge, Lord, that they are sinners. y sé que muchos en esta noche quieran realizar y darse cuenta de que son pecadores, That they have chosen things that have separated them from you. que ellos quizá hayan elegido cosas que te separan de ti, los separan de ti. And Lord, I tonight acknowledge that again. Señor, en esta noche yo me doy cuenta de eso. And I pray, Lord, that for each of them tonight, as they humble their hearts before you, Lord, Oro por cada uno de ellos mientras humillan su corazón ante ti, Señor. you will pour out your Spirit upon them with power. Tú puedas dar tu Espíritu Santo sobre ellos con poder. And that you will begin an experience for them that is different than anything else they've had before. Y tú puedas iniciar una experiencia con ellos tan maravillosa que cualquier otra cosa que puedan experimentar. Lord, bring us back again tomorrow. Señor, tráenos de vuelta mañana. Prepare our hearts for that message. Prepara nuestros corazones para ese mensaje. And Lord, do whatever it takes Señor, haz cuanto puedas to bring all of us onto the sea of glass. para traernos a los pies de la cruz. Help us to live for that end alone. Ayúdanos a vivir solamente para eso. In your name we pray. En el nombre tuyo oramos. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.